Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar está referido al proceso constitucional de amparo. Por otro lado, escucharemos la entrevista que realizará el magistrado Carlos Messier Ramírez y por último, la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Ya regresamos con Tus Derechos. Regresamos con el programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional. En esta ocasión vamos a tratar acerca del proceso constitucional de amparo. Por mandato constitucional, el Tribunal Constitucional conoce de los procesos de amparo, cumplimiento, habeas data, conflictos de competencia, acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el 70% de su carga procesal versa sobre procesos de amparo. Para tratar ese tema contamos con la participación de dos destacados especialistas. El doctor Daniel Figalo Rivadeneira, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima, y el doctor Javier Adrián, profesor de Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. A ambos les agradecemos su presencia en el programa. Doctor Figalo, ¿en qué consiste el proceso de amparo? ¿Cuál es su objeto? Primero, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Para estar y compartir con algunas ideas con el público este destacado programa. Mira, el proceso de amparo tiene como objeto la protección de cualquier persona frente a las violaciones o amenazas de sus derechos constitucionales. Como tú bien has dicho, esta protección distingue de los derechos constitucionales que protege el amparo respecto de los protegidos por el habeas corpus, por el proceso de cumplimiento y por el proceso de habeas data. Y la idea es reponer las cosas al estado anterior de esa violación que se ha producido, o para que no se concrete la amenaza que se puede estar instaurando en contra de cualquier persona, de cualquier ciudadano, no importa si es nacional o extranjero, es un instrumento, es un arma para el ciudadano, para la protección de esos especiales derechos constitucionales que están en toda la Constitución. Y frente a la vulneración o amenaza de cualquier derecho consagrado en la Constitución que no esté protegido por el habeas corpus, especialmente ni por el habeas data, ¿se puede interponer un amparo? Muy buena pregunta, Gabriela, muy buena pregunta. En realidad, todos los jueces de la República, no importa en qué proceso esté ventilando una causa, un conflicto, todos los jueces tienen el deber de protección de los derechos constitucionales. Pero sin embargo, el proceso de amparo y todos los procesos constitucionales, pero en especial el amparo, tiene una especial característica. Está diseñado para la protección de esos derechos constitucionales, los que están en la Constitución, pero que tienen una urgencia de tutela, una urgencia de ser protegidos, porque si no, existen otros procesos también diseñados en las leyes, ¿no es cierto?, en los códigos, con el mismo objeto, pero sin embargo, si es urgente, entonces ahí está el arma del ciudadano, ahí está el arma del particular, para poder usarlo y que se reponga, como te decía, al estado anterior. ¿Y qué se debe entender por esa urgencia? Bien, que por el paso del tiempo, por ejemplo, pueda tornarse en irreparable la vulneración que está ocurriendo, ¿no? Que ya, por ejemplo, la persona no pueda gozar de ese derecho, o que porque muchas veces los procesos, digamos, que no son procesos constitucionales, son procesos más largos. Por eso que se han diseñado estos procesos constitucionales desde el Código Procesal Constitucional como procesos sumarios que acortan su trámite y además pueden ser ejecutados con mucho más eficacia, ¿no? Entonces, el ciudadano o la persona que se ve afectada tiene que probar eso, especialmente para ir al amparo. Tiene que probar la urgencia. Probar la urgencia. Doctor Adrián, ¿qué derechos se encuentran protegidos por el proceso de amparo? Gracias. En este caso, lo que podríamos, teniendo en cuenta lo que ya Daniel ha mencionado, podríamos hacer una especie de descarte, ¿no? Si el habeas corpus protege la libertad personal, los derechos conexos a la libertad personal, por ejemplo, libertad de tránsito y circulación, y el habeas data protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, que mis datos no estén colocados incorrectamente en las bases de datos,
Entonces todo el resto de derechos son aquellos que están protegidos por el amparo. Por ejemplo, libertad de asociación, libertad de trabajo, libertad de cátedra, debido proceso. Aquí solo yo quisiera hacer una tingencia. En el tema el derecho al debido proceso es un derecho que también puede ser protegido por el habeas corpus. Pero, ¿qué diferencia ir al habeas corpus o ir al amparo para proteger el derecho al debido proceso? La diferencia está el vínculo con la libertad personal. Si es que el derecho al debido proceso está vulnerado junto con la libertad personal, entonces me voy al habeas corpus, normalmente contra resoluciones judiciales. Si es que el derecho al debido proceso está viéndose afectado sin que esté en juego la libertad personal, entonces me voy al amparo. ¿Nos puede poner algunos ejemplos de que procede el amparo por la vulneración de alguno de los derechos protegidos a través de este proceso? Sí, fíjese, en este caso, en el derecho de asociación, por ejemplo, comúnmente siempre se ha entendido que la vulneración de los derechos fundamentales proviene del Estado. Es decir, el Estado es el que vulnera los derechos fundamentales, por eso se da estos mecanismos para proteger. El amparo busca proteger al ciudadano frente a esas intromisiones del Estado. Pero hoy, con el desarrollo de la teoría de los derechos fundamentales, de la jurisprudencia, precisamente se ha detectado que no solamente el Estado es el que vulnera derechos fundamentales, sino también entre particulares. Hay empresas privadas que tienen relaciones con sus empleados, precisamente relaciones de trabajo, etcétera, una serie de relaciones, vínculos jurídicos, en los que precisamente, estando en los mismos niveles, porque ambos son personas jurídicas privadas, ambos deben respetar los derechos fundamentales. Existen casos en los que en asociaciones, por ejemplo, a una persona la expulsan por no pagar cuotas, la expulsan por determinadas circunstancias que no necesariamente están acreditadas. Entonces, ¿qué derecho tiene esta persona? Esta persona tiene un derecho precisamente a interponer un amparo para proteger esos derechos. El derecho a que no ser expulsado de la asociación. ¿En qué consiste el derecho de asociación propiamente dicho, para entendernos? El derecho de asociación tiene un contenido que tiene mínimos requisitos. Por ejemplo, es el derecho a que libremente uno decida formar una asociación, el derecho a que se autoorganice en la asociación, el derecho a no ser expulsado arbitrariamente de la asociación. Entonces, por ejemplo, ya que hablamos de expulsiones, el Tribunal Constitucional es unánime en su jurisprudencia cuando dice que en todo ámbito sancionatorio, jurisdiccional, administrativo, incluso entre privados, asociaciones, tienen que haber 3 condiciones mínimas para sancionar. 1, que la sanción esté justificada. 2, que haya derecho de defensa respecto a quien voy a sancionar, es decir, que haya un descargo de esa persona sobre las imputaciones que le hago. Y 3, proporcionalidad de la sanción. Por una cuestión mínima en una asociación, por no pagar cuotas no lo voy a expulsar directamente, sino cuando hay una cierta reincidencia. De verdad pasa lo mismo como las empresas de transporte público. Las empresas de transporte público muchas veces por una determinada falta que es mínima los expulsan. Entonces en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer ese transportista que está siendo expulsado? Primero, verificar si le han justificado la medida de sanción. 2, si le han dado el derecho de defensa antes de que lo sancionen. Y 3, si es que esa medida, la sanción específicamente corresponde o no a la falta cometida. Doctor Figalo, ¿qué otros ejemplos nos puede dar? Muy bien, siguiendo la línea del doctor Javier Adrián, podemos ver que hay una gama enorme. Usted, Gabriel, ha dicho que es el 70% de los casos que llegan al Tribunal Constitucional, ¿no? Hay una gama enorme de derechos, efectivamente, que están protegidos, y para referencia uno puede remitirse al artículo 37 del Código Procesal Constitucional, que hay una lista de derechos, pero no se agota en esa lista, porque también otros derechos que no están enumerados en esa cláusula del artículo 37 del Código también pueden ser protegidos. Por ejemplo, veamos, en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, se protege el derecho, o está enunciado el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ese sería un caso, y conocemos, ha salido ya en algunos medios, por ejemplo, este caso de la señora Yesenia Vaca Barturén, que fue expulsada, ¿no es cierto?, como cadete. Dejó de ser cadete precisamente porque era una mujer que había estado encinta y que había efectivamente... La expulsaron de la escuela de la policía, por estar en el... Y eso es una discriminación de género, ¿no? Aparte de la discriminación de género, claro, porque es una mujer, por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser madre, ¿no?, la expulsan de la escuela de policía. Entonces, en ningún ámbito, ya sea el privado, o sea, en un ámbito de las asociaciones o en el ámbito público, puede penetrar la posibilidad de que se violen los derechos constitucionales. Por eso que los derechos constitucionales ingresan a cualquier ámbito. No hay ninguna zona en donde no existan los derechos. Eso podría ser un ejemplo. Claro. Doctor Adrián,
En el Tribunal Constitucional, si bien es cierto, el 70% aproximadamente de la carga procesal versa sobre amparo, mucho dentro de ese porcentaje también está referido a la vulneración al derecho al trabajo. ¿En qué consiste el derecho al trabajo para ser protegido a través de un proceso constitucional como el amparo? Bien, el derecho al trabajo es uno de los derechos, digamos, que pueden considerarse del grupo de derechos sociales de la Constitución. No son protegibles, no hay un derecho genérico al trabajo, en el sentido que todos podríamos presentar un amparo para que nos den trabajo, pero sí todos los que tienen trabajo tienen un derecho a permanecer en este sin que el empleador abuse del poder que tiene. Entonces, cuando a un trabajador es despedido, es importante verificar en este caso, en principio, en qué régimen laboral se encuentra. Entonces, si yo soy un trabajador laboral del sector público, entonces lo que voy a verificar en principio, que ciertamente la Constitución me ampara, pero complementariamente a la Constitución tengo que verificar el decreto legislativo 276, que es el régimen laboral de la actividad pública. Conforme a este decreto me dicen que yo tengo el derecho precisamente a que se me respeten determinadas garantías previamente, realizar un proceso disciplinario, administrativo disciplinario previamente a un despido. Entonces, si es que este procedimiento disciplinario no se ha realizado con el debido procedimiento, etcétera, etcétera, entonces en este caso yo tengo el derecho a interponer un amparo. Ahora, el Tribunal Constitucional ha sido muy específico en señalar que, aplicando la figura del amparo residual, en el sentido de que el Estado no puede tener dos procesos a la vez para proteger el mismo derecho fundamental. Entonces, en el caso del régimen laboral público, el Tribunal Constitucional ha sostenido que todas las demandas que en el caso concreto sean contra derechos laborales del trabajador del sector público, lo primero que debe hacer el trabajador es pensar en el proceso contencioso administrativo, en el que va a lograr la misma finalidad que el amparo. Entonces, el amparo residual nos dice, si ya el proceso contencioso administrativo nos va a proteger del derecho fundamental al trabajo, entonces ya no hay necesidad de ir al amparo. Perfecto. Y en el caso laboral privado, allí hay que distinguir si es que el despido es fraudulento, si el despido es nulo o si el despido es incausado. En ese caso concreto, si es que es un despido incausado, es decir, el empleador me vota porque simplemente no me quiere ver, entonces en ese caso yo tengo habilitada la vía del amparo presente para que en el amparo se verifique si es que se ha producido esa falta de causas para poder despedir. En el despido fraudulento precisamente se da cuando el empleador ha utilizado fraude, ha utilizado pruebas falsas, etcétera, para que precisamente en ese caso despedirme. Y en el despido nulo es precisamente cuando, por ejemplo, una mujer por ser embarazada o por tener SIDA, etcétera, los despiden. Entonces, en esos casos, la persona está habilitada para ir directamente al amparo porque normalmente el proceso laboral privado no tiene una vía que solucione tan satisfactoriamente como el amparo. Ciertamente el despido nulo también puede ser protegido por la vía laboral privada, pero en ese caso concreto la vía del amparo resulta ser más urgente, ¿no? Perfecto. Bueno, amigos, continuaremos con el análisis del proceso de amparo después de la pausa comercial. Regresamos con el programa Tus Derechos. Antes de continuar con el debate sobre el proceso de amparo, escucharemos lo que opina el público en las calles sobre ese tema. Adelante, Romina. Gracias, Gabriela. En esta ocasión nos encontramos en las calles de San Juan de Miraflores y queremos saber las opiniones de la gente sobre el proceso de amparo. ¿Qué dificultades o beneficios encuentra en este proceso y sobre todo para amparar sus derechos fundamentales? ¿Está de acuerdo con que exista un proceso que es distinto al judicial y que sea urgente, que está destinado para guardar y proteger los derechos de las personas? Por supuesto, ¿no? Eso está en función también a la política que existe, ¿no? Está muy ligada la política con la parte judicial, ¿no? Este proceso que existe es el proceso de amparo y justamente es constitucional. Por lo tanto, si usted es despedido de su trabajo por el hecho de ser discriminado, puede presentar una demanda de amparo. ¿Está de acuerdo con esto?
Por supuesto, ¿no? Esa es la forma que uno cubre sus derechos, ¿no? Por supuesto, sí. Me quejaría en el Ministerio de Trabajo. Creo que es lo que se hace en esos casos, ¿no? ¿Podrías presentar un amparo para salvaguardar tus derechos de defensa? Sí, de hecho, sí. ¿Y crees que sería lo más idóneo? Porque en este caso tú tienes la razón. Bueno, lo que conozco es que debo de presentar mi defensa, ¿no? Ante el Poder Judicial donde corresponde. Y justamente el proceso de amparo es rápido y urgente. ¿Crees que sería lo más idóneo? Porque si no, tú vas a ser injustamente sancionado. Claro, no, primero tendría que consultar con mi abogado, ¿no? ¿Cuáles son lo que es más correcto, ¿no? ¿Cuáles los caminos? ¿Sabe que existe un proceso específico que es el proceso constitucional de amparo que protege estos derechos específicamente, que puedas defenderte? No, sí, no, en realidad no sabría dónde recurrir en todo caso. ¿Y estás de acuerdo con que sea rápido, urgente y eficiente? Más que rápido, eficiente. Usted puede utilizar el proceso de amparo para proteger estos derechos y para que le den la razón. ¿Está de acuerdo con que sea urgente y rápido? Claro, puede buscar. Para eso tiene que buscar una defensa. Una persona que es entendida en leyes, ¿no? Porque a veces uno no puede defenderse porque no sabe de las leyes. Pero para eso tiene que buscarse un buen abogado, para que lo defienda y lo represente ante la justicia. Si le imputan hechos falsos en su trabajo y la despiden, ¿estaría de acuerdo? No, tendría que ir al Ministerio de Trabajo. Sabe que para este caso también existe un proceso constitucional de amparo que justamente le daría la razón porque le están dando hechos falsos y de esta manera se le despide. ¿Qué opina al respecto? ¿Estaría de acuerdo? Estaría de acuerdo si es que me dan un apoyo, sí, como trabajadora, ¿no? Creo que cualquiera necesitaría un apoyo. Justamente para que se le reponga en su puesto, ¿considera que debería ser rápido por la naturaleza de su derecho, que es urgente y usted necesita trabajar? Sí, debería ser rápido. A veces uno espera mucho, ¿no? Al menos cuando uno va a hacer una consulta al Ministerio de Trabajo también nos hacen esperar demasiado. Una pregunta, si eres despedida de tu trabajo porque has salido embarazada, ¿te parece justo o no? Para nada, al contrario, creo que la empresa debería asumir el hecho de que una persona es natural de que salga embarazada por algún motivo X y obviamente debería de apoyar. Pero el hecho de que despidan a la persona significa discriminación. Claro, justamente en estos casos existe el proceso constitucional de amparo que te protege y tú puedes presentar tu demanda y en este caso te van a dar la razón. ¿Consideras que debería ser rápido y urgente para que puedas estar en tu trabajo y no pierdas? Claro, eso debería ser inmediatamente, o sea, uno presenta la solicitud y obviamente te tiene que dar la respuesta inmediata para que no se pierda el trabajo y no pierdas días, porque obviamente la empresa te descontaría. Bueno, como ustedes han escuchado, estas son las opiniones del público y todos coinciden en que debe existir un proceso de amparo rápido y urgente que justamente proteja los derechos fundamentales de la persona. Y específicamente en el plano laboral, si uno es despedido por razones discriminatorias o arbitrariamente, pueda ser repuesto adecuadamente en su trabajo. Adelante, Gabriela. Gracias, Romina. Bueno, ya hemos escuchado lo que opina el público sobre el proceso de amparo y verificamos que hay un cierto desconocimiento sobre el mismo. Para continuar tratando sobre este tema, doctor Figaldo, uno de los derechos protegidos a través del amparo es el derecho a la seguridad social. ¿Nos podría dar algún alcance al respecto? Muy bien, Gabriela. En efecto, el derecho a la seguridad social es un derecho que recibe, digamos, muchas demandas hacia el proceso de amparo. ¿Por qué? Porque es un derecho económico y social, es un derecho tal como el derecho al trabajo, ¿no? Que es un tema que preocupa mucho a la comunidad y a la ciudadanía, precisamente porque están involucrados dos elementos muy particulares y esenciales para la vida digna, ¿no? Uno de ellos es el derecho a la salud, es decir, el derecho a la seguridad social comprende las prestaciones mínimas que deben recibir las personas sobre su salud, y otro es el derecho a la pensión, a recibir la pensión en relación a las contingencias que puede estar pasando en relación a la separación o la pérdida o el final del trabajo y el ciclo laboral, ¿no? Entonces, como la gente ha notado, esas son grandes peticiones que se protegen a través del proceso de amparo. Por ejemplo, el caso de salud. Un caso llegó al Tribunal Constitucional muy importante referido al derecho a la salud, que consistía en una persona que no tenía recursos y que estaba solicitando el acceso, que le den gratuitamente, el Estado le dé gratuitamente estos retrovirales que les permita pasar lo que le restaba de vida, ¿no?, a una persona que tenía SIDA. Necesitaba esos medicamentos.
Si no recibía los medicamentos, entonces el deterioro vital iba a ser ineludible, ¿no? Y mucho más cruento y rápido. Entonces esta persona no recibía estos retrovirales porque había una norma que establecía que solo aquellas mujeres que estaban encinta y los hijos producto de las mujeres que estaban encinta, que habían adquirido el SIDA y que no tenían recursos, eran los únicos que podían recibir. Los únicos beneficiarios. Los únicos beneficiarios, Gabriela. Entonces, definitivamente no se está respetando el derecho a la seguridad social, que es precisamente que el Estado, como un derecho económico social, tiene que dar todos los elementos para proteger la salud de aquellas personas que precisamente no pueden hacer a salud y en situaciones de extremo riesgo, ¿no? Como era en este caso. Y claro, ganó el proceso de amparo y después otros ganaron el proceso de amparo y se modificó la norma y ahora efectivamente personas que no tienen recursos ya pueden acceder a ese tipo de beneficios. Y como te decía Gabriela, la otra vertiente es el derecho a la pensión. El derecho a la pensión ha tenido una gran regulación por parte de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional. Como tú dijiste, es uno de los procesos que más, digamos, más casos hay, ¿no? Más casos llegan. Entonces, se ha diseñado a través de una jurisprudencia este tema, que es el caso, la sentencia 1417-2005, proceso de amparo, conocido como el caso Anicama, ¿no? En esta sentencia se establecen cuáles tienen que estar las condiciones para que se proteja este derecho a pensión a través del amparo. Uno de ellos es que la persona no tenga pensión, es decir, que considere que tiene el derecho a tener lo que cumple con los requisitos de la ley, pero no tiene pensión, no se le ha otorgado, se le ha denegado la pensión, 0. Otra es la persona que había tenido la pensión, que la estaba recibiendo mes a mes, pero sin embargo luego, por una resolución administrativa que considera arbitraria, se le deja de pagar. Entonces convierte en 0. Otra es, que es un especial diseño del Tribunal Constitucional, es aquellas personas que están recibiendo el mínimo, menos del mínimo pensionable, que para efectos, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional de la Legislación es el orden de los 415 soles. Menos de 415 soles, si requiere un aumento, considera que tiene derecho a un aumento o tiene derecho a más monto, entonces esta persona puede ir también y acceder al proceso de amparo. Otros supuestos, ¿no es cierto?, otros supuestos ya digamos, está diseñado otro tipo de procesos, por ejemplo en el caso de la ONP, los procesos contenciosos administrativos, ¿no?, que pueden ya recurrir, pero sin embargo, como ustedes notarán, lo que se ha reflejado en la jurisprudencia del Tribunal Nacional es la situación de urgencia nuevamente, que era lo que estábamos refiriendo al principio, ¿no, Gabriela? Perfecto. Doctor Adrián, es frecuente también la interposición de procesos de amparo contra resoluciones judiciales. ¿En qué casos procede ese tipo de procesos de amparo? Bien, el amparo contra resoluciones judiciales es un subtipo de amparo que presente va dirigido contra una resolución judicial, contra una decisión judicial que es arbitraria. Si una persona se encuentra en un proceso penal, civil, laboral, de familia, cualquiera que fuera, cualquier proceso ordinario, si en ese proceso judicial el juez no le da derecho de defensa, no motiva adecuadamente, correctamente sus resoluciones, el juez no es un juez independiente e imparcial, o le pone obstáculos irrazonables o desproporcionados para acceder a los recursos, o se desconoce la cosa juzgada que haya existido en otro proceso judicial, o no se haya ejecutado lo resuelto conforme se había dispuesto en la sentencia, entonces esa decisión judicial va a ser una decisión judicial arbitraria. Una posición que asumió el Tribunal Constitucional, en parecer muy importante, es precisamente a partir del caso Polonia Colca, entender que una decisión judicial no solo va a ser arbitraria cuando se afecte el debido proceso con cada uno de sus contenidos, motivación, defensa, juez independiente e imparcial, sino también cuando se afecte cualquier derecho fundamental. Es decir, si es un proceso de nulidad de acto jurídico y está en juego determinadas propiedad, puede estar en juego el derecho de propiedad, entonces, además de respetarse los otros derechos, defensa, motivación, etc., también debe respetarse el derecho de propiedad. De manera tal que la decisión que se tome en un proceso judicial respete todos los derechos fundamentales, formales, por decirlo de algún modo, y sustanciales que tenga cada ciudadano. Por eso, cuando una persona en un proceso judicial toma conocimiento o estima que se le ha vulnerado un derecho fundamental, lo primero que debe hacer es precisamente, según una exigencia del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, buscar agotar todos los medios impugnatorios para que en el mismo proceso busque solucionar
esa afectación a sus derechos. Y solo después, cuando ya se han agotado todas las instancias en la vía judicial, recién ir al amparo contra resoluciones judiciales. Doctor Adrián, ¿qué problemas encuentra usted en la interposición de procesos de amparo contra resoluciones judiciales? Gracias por la pregunta. Me atrevería a decir que hasta un 92% aproximadamente de todos los amparos contra resoluciones judiciales son desestimados, ya sea la mayoría de ellos por improcedencia, otros infundados. ¿Por qué sucede esto? Porque la mayoría de litigantes no aceptan la decisión judicial ordinaria y piensan que el amparo contra resoluciones es un recurso más dentro del proceso ordinario. Entonces, lo que hacen con esta interposición del amparo contra resoluciones judiciales, en mi opinión, es quitarle opción a aquellos que sí justamente van a un amparo contra resoluciones judiciales porque un juez sí fue arbitrario con ellos. Hay un uso abusivo del amparo contra resoluciones judiciales y felizmente el Tribunal Constitucional ya reitera su jurisprudencia en el sentido de empezar a sancionar a aquellos malos abogados que interponen estas demandas precisamente maliciosamente. Un segundo problema que yo le encuentro es precisamente el derecho a la efectiva ejecución de lo resuelto. Es decir, cuando en un proceso ordinario, cualquiera que fuera, precisamente lo que se ha dado sentencia y se ha estipulado determinadas circunstancias, se han establecido a quién le corresponde el derecho o no, en la etapa de ejecución de sentencia no se ejecuta, el juez de ejecución no ejecuta exactamente lo que decidió. ¿Qué hacen en ese caso muchos litigantes? Erróneamente lo que hacen es se van a un amparo contra esa decisión judicial, cuando lo que deberían hacer es en ese mismo proceso, en esa ejecución, pedir que ahí mismo se ejecute la resolución judicial. No hay necesidad de ir al amparo contra resoluciones judiciales para todo. Claro. Los vicios que se dan en un proceso deben solucionarse en el mismo Resuelto proceso al de acuerdo interior a del los proceso. mecanismos que existen en el proceso. No hay que abusar del amparo contra resoluciones judiciales y en general del amparo. Por último, doctor Figalo, si un ciudadano quiere interponer un proceso de amparo, ¿ante quién tiene que dirigirse? ¿Existe algún plazo? ¿Nos podría decir algo? En el proceso de amparo se ha diseñado una serie de trámites y una serie de condiciones o presupuestos procesales para la procedibilidad precisamente del amparo. Estos están recogidos en el Código Procesal Constitucional. Pero para hacer una breve reseña, una persona que considere que se le ha afectado un derecho constitucional que está protegido por el amparo, que como les dije, como una fórmula para poder revisar más o menos cuáles son, podría revisar el artículo 37 del Código Procesal Constitucional y no se agote en esa lista. Esta persona podría presentar la demanda ante un juez. Ese juez, de acuerdo al Código, es un juez civil. Ahora, es muy importante destacar lo siguiente: en algunos lugares no hay jueces civiles, sino hay jueces mixtos, que son jueces que ven varias materias. También entonces en lugares donde no hay jueces civiles sería el juez mixto. O jueces constitucionales, donde se están abriendo los jueces constitucionales, que esa es una gran novedad. En Lima y en Ayacucho se están abriendo jueces constitucionales que son jueces especializados. La idea sería que todos sean jueces constitucionales. Y además hay un plazo. El plazo es para los casos normales, que son distintos a las impugnaciones de resoluciones judiciales de los que ha hablado el doctor Javier Adrián. El plazo es de 60 días hábiles. Ahora, para el caso de resoluciones judiciales es de 30 días hábiles, Gabriela. Perfecto. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy y esperamos que el tema tratado haya sido de su interés y que haya contribuido al conocimiento del proceso de amparo. Continuamos con el programa después de la pausa comercial. Regresamos con el programa Tus Derechos. A continuación escucharemos una interesante entrevista a cargo del magistrado Carlos Mejía Ramírez. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Regresamos con su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el doctor Marcial Rubio, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica. Él es un reconocido abogado, pero sobre todo un profesor universitario,
de Derecho Constitucional y otras disciplinas, quien dicta clases desde el año 1972. Así que hay muchos abogados en Lima y en todo el Perú que lo reconocen como su profesor. Marcial, muchas gracias por esta entrevista. Yo quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuánto ha cambiado la educación desde el año 72 a la fecha? Bueno, el año 72 enseñábamos a más o menos 120 alumnos por aula. Ahora enseñamos a 45. El 72 la Constitución no era muy importante, ¿no? Yo fui profesor de Constitucional el año 78. Recién el 78 cuando emerge la Asamblea Constituyente de aquella época. Y después todavía había un espíritu de que la letra con sangre entra, cosa que felizmente hoy día ha pasado, de tal manera que la educación ha dado un volteretazo. ¿Quiénes leen más, los alumnos de hace 30 años o los de ahora? Bueno, yo hace 3 o 4 años recibí a mis compañeros. Yo estudié del 65 al 71 en la universidad, ¿no? Y les dije, si a nosotros nos hubieran tomado el examen que yo tomo a mis alumnos ahora, hubiéramos desaparecido el 70% con desaprobados, porque ahora se estudia mucho más que antes. ¿Se lee más que antes? Sí, se lee mucho más. Yo en el curso que yo llevé leí copias de clases, ¿no? Ahora se leen 400 páginas. Lo importante también es que, digamos, el trasvase de la información, ¿no? Antes, por ejemplo, leer una revista española de Derecho Constitucional era muy difícil y ahora la podemos encontrar en Internet. Es verdad, la información fluye mucho más ahora que antes, ¿no? Y la actividad profesional también, o sea, cuando yo era abogado del año 73, por ejemplo, un contrato era un stencil donde se llenaba el nombre y la dirección. Hoy día un contrato es una cosa que se cambia todos los días en función de las cláusulas, de los avances que tú encuentras en cada cosa, entonces es mucho más rápido la información. A principios del siglo XX, Manuel Vicente Villarán hablaba de la posibilidad de que a la universidad solo llegaran determinados sectores y que más bien la gran mayoría de la población debería estar dedicada a carreras técnicas. Con el avance ahora de la informática, la tecnología, la misión de la universidad, ¿cuál es? ¿Sigue siendo el estudio científico, académico, o estamos preparando más bien profesionales para realizar labores utilitarias, técnicas, al servicio de determinadas cosas? Bueno, mira, la universidad a principios del siglo XX era una universidad de élite, ¿no? Después hay esfuerzos por desarrollar la universidad para todos, hay un inmenso esfuerzo en los 20 y los 30, ¿no? Que lidera Aya de la Torre, que había sido un líder universitario, que después se vuelve un líder nacional, y entonces la Universidad González Prada es una universidad para todos. Esto sufre altas y bajas, pero hoy día la idea es que la universidad llegue de distintas maneras a buena parte de la población. Entonces, hay una parte que es profesional, hay otra parte que se actualiza como profesional porque el conocimiento evoluciona, y hay otra parte que estudia una carrera técnica muy profundamente, es decir, qué sé yo, un peruano que estudia para soldador de soldadura, sabe más de soldadura que un ingeniero mecánico, que lleva un curso sobre eso. El ingeniero mecánico podrá trabajar un motor, pero para soldadura mejor es el otro. Y si tú quieres un doctor en mecánica, es una cosa más avanzada. La universidad tendría que ser un trabajo de alta actividad académica. Hay un trabajo profesional, tanto profesional como de mando medio,
y el mercado de trabajo tendría que recibir esto así, tanto el Estado como la empresa privada. Por ejemplo, ¿cómo quedan los estudios de filosofía, del derecho, de filosofía en general, o las reflexiones que deberían hacerse, por ejemplo, sobre la pintura, el arte, la literatura? ¿Tienen cabida en la universidad? Bueno, por supuesto. Hay universidades muy pragmáticas, ¿no?, que enseñan una profesión. Pero hay otras universidades que son universitas en el sentido general, ¿no?, del espíritu. Yo podría mencionar San Marcos, por ejemplo, ¿no? Es una universidad universal. Entonces, la idea es que las disciplinas del espíritu y las disciplinas de la práctica deben confluir en la formación creciente de la gente y del peruano promedio, ¿no? Y en ese tema, por ejemplo, de la educación como formación, pero también, ¿cómo puede jugar la universidad en el papel de la democratización? Porque claro, o sea, el dinero a veces iguala, pero la educación... Bueno, mira, en el Perú somos 28 millones de peruanos y hay más o menos 600, 700 mil estudiantes universitarios. Es una proporción muy baja, ¿no? Los países desarrollados tienen 60, 70% de población, o sea, estamos hablando del Perú de 28 millones menos 30%, o sea, estamos hablando de 17 millones de personas. ¿Quiere decir que somos pocos los profesionales? En el Perú somos muy pocos. ¿Y por qué, por ejemplo, algunas voces de la sociedad civil, por ejemplo, el decano del Colegio de Abogados quiere cerrar las facultades de Derecho? Dice, hay muchos abogados en el mercado. Bueno, porque ahorita somos 90.000 abogados, tú y yo somos abogados, y dentro de 5 años vamos a ser 180.000. Pero ¿de qué se trata entonces? Se trata de que la universidad tiene que, y la educación superior en general, ¿no?, universitaria y no universitaria, tiene que formar la gente que necesita el país. Esto es un problema de planificación, de conversación y de concertación. No se puede imponer de arriba abajo. Sería absurdo que se prohíba una carrera y se favorezca otras. Pero sí se podría organizar el país de una manera tal que se sirva unas profesiones y otras profesiones. Pero en el objetivo de organizar, o sea, supongo que tendría que haber un ente rector, que no sé si sería la Asamblea Nacional de Rectores o el Ministerio de Educación. ¿Qué papel ha jugado, para bien o para mal, esta disposición constitucional que establece que las universidades ya no se crean por ley, sino por simple decreto? Sí, bueno, esto a mí me parece... No es eso una desorganización total. Hay que dar libertad. La libertad hace crecer, pero la libertad regulada. Entonces, ¿cómo se regula? Una forma es que el rey absoluto dice, esto no se hace, que puede estar cierto o equivocado. La otra es la concertación. Mira, yo pienso que la democracia es el arte de poner de acuerdo a gente que no necesariamente está de acuerdo. La democracia no es consenso, la democracia es concertamos. Yo estoy de acuerdo y yo no estoy tan de acuerdo, pero mejor estoy adentro que estoy afuera, digamos, ¿no? Entonces, concerto y voy subiendo los intereses de mi interés particular a un interés más colectivo. Entonces puede ser que en el Perú tenga que haber pues 80.000 abogados y no 200.000, y que tenga que haber 300.000 ingenieros y no 200.000, yo no sé. Alguien tiene que dar esas cifras. Es el Estado. El gobierno general tiene que discutir el tema. Porque si tú lo pones en cabeza de cada universidad va a buscar la mayor rentabilidad, la mayor cantidad de alumnos, ¿no? Eso explica, por ejemplo, por qué es que la mayoría de las universidades tienen facultad de Derecho y Medicina. Me parece ser que desde la perspectiva de las letras son las carreras más rentables, ¿no? Bueno, yo creo que el Perú necesita muchos más físicos, químicos, matemáticos, historiadores, filósofos y lingüistas. Es decir, mira, yo estuve en el Ministerio de Educación del noviembre del 2000 a julio del 2001 por un accidente de la vida política del Perú.
Y yo he salido convencido de ese ministerio que lo que le falta a la educación peruana es enseñarte a hablar, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y a hacer la regla de 3. Son 7 objetivos elementales. ¿Cuántos de los peruanos hacen eso? 20%. El otro 80% no cubre. Pero al leer necesariamente con capacidad de análisis. Por supuesto, leer es leer y entender, no es silabear, ¿no? Entonces, si nosotros priorizáramos la educación peruana, podríamos poner un objetivo de piso, ¿te das cuenta? Y un objetivo de techo. A ti que te enseñen logaritmos, pero no te pueden enseñar logaritmos si tú no sabes 4 operaciones y regla de 3. A ti no te pueden enseñar adverbio si tú no sabes hablar. Marcial, y para terminar, ¿cuál es el futuro de la universidad peruana de cara al siglo XXI? Yo creo que el objetivo de la universidad peruana en el Perú, ¿no? Porque estamos hablando del Perú, ¿no? El objetivo es formar profesionales que sean capaces de conducir la parte técnica y profesional del país. Hay una parte directiva que hacen los políticos, pero cómo se implementa eso es profesionales. Y después tenemos que diseñar una concepción del Perú. El Perú se concibió en los años 30, ¿no? Ahí está Anaya, está Víctor Andrés Belaúnde, está Ribagüero, hay pues Mariátegui, hay una serie de gentes, pero era otro país, creo, ¿no? Hoy día hay que rediseñar ese país. Ese rediseño también lo puede hacer la universidad junto con otras entidades. Y entonces podemos lanzar al país, digamos, al año 2099. ¿Y la Constitución ahí qué papel puede jugar? ¿Como texto escrito, como norma? A mi juicio, bueno, tú eres un miembro del Tribunal Constitucional. Hacen todos los días un trabajo. Yo creo que la Constitución ordena la vida de 28 millones de peruanos, ¿no? Con 206 artículos y unas cuantas disposiciones transitorias, dice cómo debemos actuar todos los peruanos. A mi juicio, en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha sido el único, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, pero ha sido el único órgano que ha pensado al Perú como Estado, porque todos los demás órganos del Estado lo administran, pero el Tribunal no administra, el Tribunal piensa el Perú. Entonces yo creo que debemos reflejarnos en la actitud del Tribunal y decir, bueno, ¿cómo debe ser el Perú? Desarrollar la Constitución en normas infraconstitucionales, digamos, de rango de ley, en las cuales se diga cuáles son los derechos y cuáles son los deberes, porque no hay derechos sin deberes, como todos sabemos. Ustedes mismos en el tribunal han dicho siempre, no hay derechos sin deberes, no hay deberes sin derechos. Y como está establecido también en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Americana. Marcial, este programa tiene que terminar, o esta entrevista. ¿Algunas palabras que quiera decirle a nuestros televidentes? Bueno, yo quiero saludar a los televidentes de este programa del Tribunal y decir que el Tribunal ha sido y es una institución fundamental en el desarrollo del Estado de Derecho peruano. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta interesante entrevista. Regresamos en unos breves instantes para continuar con tu programa Tus Derechos.
Regresamos con el programa Tus Derechos. Es momento de escuchar las respuestas dadas por el abogado David Humet a las preguntas formuladas por el público. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Es hora de dar inicio a nuestra secuencia de preguntas y respuestas, donde recibimos todas sus inquietudes y sus correos electrónicos para atenderlos. Sin más preámbulo, vayamos con las preguntas. ¿Qué es la discriminación? Respecto a la discriminación, podemos decir que al mismo tiempo que la Constitución reconoce el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, establece que nadie debe ser discriminado por ningún motivo, por razones de origen, por razones de raza, de sexo, opinión, religión, etc. La discriminación implica dar un trato desigual o diferenciado por motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico, de tal modo que impliquen el menoscabo o la anulación de los derechos de una persona o un grupo de personas. La discriminación en nuestro país es considerado un hecho tan grave que incluso nos puede llevar varios años a prisión. No obstante, no todo trato diferenciado o desigual significa discriminar. Algunas personas o grupos de personas necesitan ser tratadas de manera distinta por varias razones. Por ejemplo, lo vemos de manera cotidiana en las colas que formamos en algún establecimiento público. Preferentemente son atendidas las personas con discapacidad, los ancianos, las madres gestantes o los niños. Sus circunstancias especiales hacen que sea necesario también darles un trato especial. Continuemos con las preguntas. ¿Los decretos legislativos son iguales a las leyes? En principio, los decretos legislativos y las leyes son de naturaleza y características similares, es decir, son dictados por autoridad pública en el marco de la Constitución y se caracterizan por su generalidad, obligatoriedad e impersonalidad. Sin embargo, entre las leyes y los decretos legislativos hay también singulares diferencias. Por ejemplo, las leyes son dictadas por el Parlamento en el ejercicio de sus facultades y potestades normativas plenas. En cambio, los decretos legislativos son dictados por el Presidente de la República, pero en virtud de una autorización o delegación dada por el Parlamento por un tiempo determinado y sobre una materia específica. En otras palabras, el Presidente de la República solo puede dictar este tipo de normas con rango de ley cuando el Parlamento se lo autoriza y por la materia específica que él le delega. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo el Congreso puede interpelar a los ministros? Como hemos recordado en otra oportunidad, nuestro sistema de gobierno se basa en el principio de balance, división y control de los poderes. Justamente uno de los mecanismos de control del Parlamento hacia el Poder Ejecutivo es la interpelación. Por la interpelación, la representación nacional le exige cuentas a un ministro o al Consejo de Ministros. Le pide y le exige que explique determinada conducta o por qué no adoptó determinada decisión. La interpelación tiene un carácter compulsivo. Esto significa que el ministro o el Consejo de Ministros interpelado se encuentra obligado a responder. Se dice de la interpelación que es un derecho de las minorías porque para su aprobación solo se necesita 1/3 del número legal de congresistas. Sigamos con las preguntas. ¿Cuándo se puede privar de la propiedad a alguien? El derecho de propiedad, al igual que cualquier otro derecho fundamental, tiene limitaciones. Nuestra propia Constitución señala que la propiedad es inviolable y que el Estado debe garantizarla. Sin embargo, al mismo tiempo establece que ésta puede ser limitada por razones de seguridad nacional o necesidad pública establecida por ley.
Cuando el Estado haga uso de ese poder expropiatorio, la propia Constitución señala que debe pagar en efectivo y previamente un precio justo por el bien expropiado, así como considerar una indemnización por el eventual perjuicio causado. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa que el poder del Estado emana del pueblo? Para explicar aquello de que el poder emana del pueblo, debo decir que el modelo de organización política de nuestro país es el de una república democrática, cuya característica fundamental es que todo poder estatal emana del pueblo. Evidentemente, la complejidad del mundo actual hace imposible que el pueblo mismo se gobierne directamente, y por ello es que elige a sus representantes. De esta manera, el ejercicio del poder por parte de los congresistas, el presidente de la República o cualquier otro funcionario público se hace en nombre y en representación del pueblo. Todo poder que tiene cualquier autoridad pública responde al pueblo, emana del pueblo y debe darse cuenta de su ejercicio al pueblo. Sigamos con las preguntas. ¿La inviolabilidad del domicilio es un derecho? La inviolabilidad de domicilio efectivamente es un derecho fundamental y se protege básicamente la privacidad, prohibiendo el ingreso, el registro o la investigación sin permiso en la morada usada como habitación y para el desenvolvimiento de la libertad individual. No solo se protege la penetración directa en el domicilio, sino en aquella denominada indirecta, esto es, las violaciones que se realizan por medios electrónicos, mecánicos o similares. La propia Constitución establece también algunas excepciones a este derecho. Por ejemplo, se puede ingresar sin permiso al domicilio de alguien por mandato judicial o porque se estuviera cometiendo un delito flagrante o por razones de sanidad o peligro grave. Continuemos con las preguntas. ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos creados por la Convención Americana de Derechos Humanos para la defensa y protección de los derechos esenciales en el continente. La Corte tiene funciones jurisdiccionales y consultivas sobre la interpretación y aplicación de la Convención. Está compuesta por 7 jueces que son elegidos por un lapso de 7 años. Quienes eligen a los jueces de esta Corte son los países suscriptores de la Convención en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Como dato adicional podemos mencionar que actualmente uno de los miembros de esa Corte es un peruano, el doctor Diego García Sayán. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta secuencia de preguntas y respuestas. Estén atentos a nuestras cámaras para nosotros así poder recibir sus inquietudes y darles respuestas en este programa. De otra manera, también nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional. Hoy hemos tratado el tema referido al proceso constitucional de amparo. Por otro lado, hemos escuchado la entrevista realizada por el magistrado Carlos Mejía Ramírez y por último las respuestas dadas por el abogado David Humet a las preguntas del público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.